Hoy iniciamos la cuarta clase teórica en esta nueva modalidad que nos presenta esta nueva realidad. Hoy vamos a hablarles, vamos a desarrollar los entramados, los steel deck, los aceros, entarimados, etcétera, que es una manera de construir no tan habitual en nuestro medio y que probablemente para muchos de ustedes sea un modo constructivo, un sistema constructivo poco conocido y poco empleado en los ejercicios académicos. Nuestra cultura ha en algún momento apelado a estos sistemas de entarimados, de cruce de piezas, como por ejemplo nuestras viejas bovedillas o nuestros viejos entramados de entrepiso con hierros doble T, con vigas de doble T, como se pueden ver en ambas imágenes. La bovedilla, o sea, como su nombre lo indica, una bóveda muy pequeña, ejecutada en ladrillos en forma curva, que resisten la compresión de las cargas del entrepiso superior o de la cubierta. Estas fotos han sido tomadas el año pasado en una remodelación de un edificio de comienzo del siglo XX en la ciudad de Córdoba. O sea que es parte de nuestra cultura, de nuestro acervo, de nuestras tradiciones. Sin embargo, el mundo fue evolucionando en la Argentina y muchos países y han ido adaptando este concepto de crucería entre piezas mayores, medianas, menores y pequeñas. Esta es una imagen del World Trade Center, del Distrito Cero de Nueva York. Esta es la nueva torre que reemplaza a las torres gemelas demolidas en el atentado. Y se pueden ver en la imagen las grandes columnas, los grandes pilares, que soportan las enormes vigas de acero, que a su vez están encargados de soportar los entrepisos, como se puede ver ahí, de algo que pareciera ser como una pieza plegada, y que es ni más ni menos que precisamente eso, una chapa configurada, conformada, que sostiene un hormigón armado. En algunos casos funcionan como encofrados perdidos, y en otro caso, como en este que ya vamos a ver más adelante de esta clase, como un steel deck o como una losa acero. En los entramados por vía seca, que sería tal vez el primer cuerpo, la primera familia que nosotros podemos llegar a reconocer, básicamente una superposición de piezas que van desde las estructuralmente más comprometidas, son las mayores y a más distancia una de otra. Después vienen piezas intermedias, menores, correas, alfajías, etcétera, hasta llegar a los planos configurados por distintos materiales, habitualmente en madera, para lo que es nuestra cultura de los entramados o los framing por vía seca. Obviamente que requiere de una presencia o de un catálogo industrial y de unos procedimientos de transporte que deben contar con distintos tipos de dispositivos, de herramientas, tanto de apilamiento como de izado y de estibado en obra. En esencia, cualquier entramado o entarimado deck parte de este principio, de piezas largas, de una cierta distancia entre una y otra, y que esa distancia luego es cerrada o cubierta por piezas de menor tamaño, menor escala, y luego da paso a la construcción de un plano de soporte de algo. Puede ser un piso como una cubierta. Arriba a la izquierda vemos una perspectiva de un sistema de losas de bovedillas, de viguetas, con ladrillo hueco, que puede ser también de molones de telgopor, y que soportan la luz entre vigueta y vigueta pretensada, funcionando como un encofrado perdido, para de esa manera cubrirse ese plano con una losa de compresión. A la derecha vemos un entramado más sencillo, con viguetas o vigas cubiertas por placas de distintos materiales, que pueden ser desde el cartón prensado hasta aglomerados de fibra o de viruta de madera. Luego tenemos encofrados perdidos, como la imagen del medio, donde se percibe una chapa conformada en forma trapezoidal, puede ser en greca, etc., y que a su vez
se constituye como un encofrado perdido, o sea, donde luego se va a verter y se va a llenar ese espacio con un agregado de hormigón y de armadura de acero. Lo curioso de o mejor dicho, los aportes de los últimos tiempos han rescatado y han vuelto a la vida distintos dispositivos que habían quedado un poco olvidados, como son estos entramados de típicas vigas de madera con alfajías que a su vez dan soporte a piezas pequeñas que pueden ser bovedillas o tejuelas más propiamente dicho, o ladrillos, y luego se aglomera todo con una losa, un pequeño concreto armado, se ve ahí la armadura, el llenado, y en algunos casos más elaborados, sobre estas viguetas, estas piezas de madera, se clava, se atornilla mallas bastante densas de metal, que luego por proyección de concreto, mediante máquinas de bombeo, se puede constituir o elaborar un concreto armado que le genera una alta resistencia a esa placa superior y que vinculándola de manera eficaz con estas piezas largas puede llegar a constituirse una estructura mixta. Bueno, básicamente todo entramado recurre a este tipo de soluciones o de formatos, piezas más grandes, vigas reticuladas, como en este caso, acá vemos hacia la derecha el dibujo, el cual da un plano virtual de apoyo a algún tipo de deck o de losa, de chapa, que a su vez es el plano ideal para apoyar piezas más delgadas que pueden soportar esta luz en comparación con en relación con su espesor. Más abajo vemos un dibujo que básicamente apela exactamente lo mismo. Se ve una pieza más grande, que es básicamente una retícula o una viga de mayor porte, que soporta a su vez unas correas de menor escala, de menor tamaño, de menor momento de inercia, que es esta altura. La inercia se lo otorga en las vigas esta distancia entre el cordón superior y el inferior, y luego todo esto se corona mediante distintos dispositivos, que en este caso en el dibujo es una chapa plegada. En otros casos, estos decks mixtos, utilizan piezas metálicas, o cualquier pieza, puede ser de madera también, que soportan cada tanto, luces que estarán dispuestas de acuerdo o regladas de acuerdo a la resistencia que puede tener el plano que se va a soportar o que va a dar cierre a ese envolvente, que es generalmente horizontal, sobre el cual se ubica en el número 2, se puede ver un manto que resiste el paso del vapor de agua, luego unos aislantes térmicos de espumas rígidas de alta densidad que permiten inclusive el pisoteo durante el montaje. Estos elementos aislantes cuentan con cubiertas hidrófugas y con distintas capas también hidrófugas, y finalmente rematadas con un lecho de piedra o algún envolvente superior neutra y mineral en lo posible, que permita proteger por filtrado a toda la cantidad de polímeros que están otorgando resistencia térmica, como el color amarillo, o resistencia al paso del agua de lluvia o el paso del vapor de agua. Bueno, un caso curioso es una de las primeras obras de la oficina de Herzog y de Meuron. Esto está en Múnich, una ciudad fantástica del sur de Alemania, en la Baviera, en la capital bávara de Alemania. Esta pequeña fundación dedicada al arte se construyó hace ya 30 años aproximadamente, básicamente mediante un framing de madera. Se puede ver en el detalle constructivo la cubierta o el plano superior, donde en ese espacio contenido entre el cordón superior y el cordón inferior, lo que es lo mismo, entre el panel superior y el panel inferior, el espesor de la estructura, o sea, de las vigas de madera que vienen por acá, que alojan en su espesor, en su pleno perdido, el aislamiento térmico.
En este caso discurre en la parte superior una membrana plástica que está convenientemente cubierta, protegida, con una babeta especial, específica, que se clava o se ancla mediante este sistema de tornillería y que genera una división de aguas entre un lado y el otro de las pendientes, y que luego por chorreado cae hacia el vacío esta pequeña cantidad de agua y cae muchísimo más, de manera mucho más importante, hacia la cubierta. Acá se ve el panel de doble vidriado. Nos gusta este detalle porque es un detalle que muestra una elección de tecnologías indeterminadas. Esto se podría haber construido perfectamente en la Argentina. No hay ningún elemento de lo que estamos viendo acá, tanto de los angulares de acero laminado, como de las placas, como de las piezas de madera, el laminado plástico de cubierta, etcétera, que no se puede conseguir acá en nuestro mercado. En otro caso, muy parecido si se quiere, este es digamos, un envolvente superior de unos vestuarios de unas piletas municipales, obra de Carlos Quintanz en La Coruña. En esencia es un marco de acero galvanizado que se apoya cada aproximadamente 1,5 metros en unos dados prefabricados de hormigón. Estos marcos a su vez dan soporte a un plano rígido, a un deck superior de chapa absolutamente horizontal, sobre el que se coloca una placa de OSB para darle lisura, digamos continuidad al plano, luego una membrana plástica que va a evitar el paso del agua, luego una cubierta que se ve acá en el color amarillo, una cubierta, un aislamiento térmico de una placa rígida de poliestireno expandido, luego un fieltro antipunzonado, o sea que lo protege a este polímero de alta densidad, y finalmente un plano, un lecho de granza o grava, como aparecen en muchos de nuestros manuales técnicos. Este es un acercamiento, una interpretación gráfica de lo que estábamos comentando recién. En esencia, acá está el marco de acero, acá está las correas que soportan el cielo raso, luego el deck de chapa que soporta a estas placas superiores, que son las que están encargadas de sostener la membrana para el aislamiento hídrico, las placas de alta densidad de poliestireno expandido y finalmente el lastre y protección de la grancilla superior. Este detalle a la izquierda ya lo hemos visto en la clase pasada, es un deck por vía seca, es una interpretación gráfica sobre la cubierta de la casa oficina de Michael Hopkins en Londres, y que apela básicamente a los mismos principios de lo que veíamos recién en los vestuarios de La Coruña. Hacia la derecha vemos un detalle genérico, casi un estándar, donde se percibe la preocupación en el detalle de resolver siempre el encuentro del plano horizontal con el plano vertical de estas cubiertas laminares, que deben, digamos, guardar un cierto cuidado o delicadeza cuando este plano se dobla y se solapa uno con el otro. Acá vemos, en otro caso, un deck más elaborado que se construye mediante una superposición a la viga principal, unas correas en C, que son las encargadas, digamos, laminadas en frío. Esto es una laminación en caliente, donde se clavan, digamos, primero se apoya el deck de chapa, sobre el cual se clava estos pilarcitos, estas garritas, que tienen que estar muy bien replanteadas. Luego se clava por perforación una espuma rígida, y luego en la parte emergente de estos pequeños clips, digamos, coinciden con el rulo superior, el loop superior de esta junta, de estas chapas, de estos paneles en una configuración particular que se pueden ir superponiendo unos con otros. Finalmente, con una máquina grafadora se prende, se fija, se aprieta la solapa de una chapa o de un panel con el otro, quedando íntimamente vinculada esta cubierta con la estructura inferior. Para estos casos se utilizan estas máquinas agrafadoras, que son específicas, que tienen un sistema de rolos que se regulan en la parte inferior,
que se las hace circular, tiene un motor eléctrico que va empujando, y que acá vemos un esquema de un sistema como muy parecido al que veíamos recién, como sobre el lomo de la pieza estructural se clava, se atornilla, se suelda, generalmente se atornilla porque tiene mayor control dimensional, una Z o una omega de amarre. Luego se colocan los paneles, ya vienen configurados de establecimiento. Esta máquina grafadora finalmente arruga esa especie de costura continua, evitando la emergencia, la apertura o el agujereado de la cubierta. Bueno, acá vemos un detalle de una obra ejecutada precisamente con estos paneles de junta alzada, que básicamente están soportados por un sistema de entramado, y lo que se ve más allá de la fotografía de la imagen son paneles de colectores de energía calórica del sol mediante tubos al alto vacío.